Hola amigos, para mí es un gusto tenerlos de nueva cuenta en este podcast Ruta 9. Agradecemos a todos los que nos han seguido en estas semanas, en estos episodios. Y bueno, como se dan cuenta, hoy estamos estrenando un nuevo escenario, un nuevo fondo y con el propósito de que sea más ameno visualmente. Y hoy vamos a continuar con nuestros testimonios reales, nuestras vidas reales. Y para mí es un gusto presentarles a una amiga, queridísima amiga, Melissa. Hola Meli, buen día. Hola, Eder. Buen día. Pues gusto en estar aquí en este espacio. Gracias por la invitación. Pues te tocó estrenar foro. Sí, se ve bien. Se Me ve gusta. bonito, Sí. ¿verdad? Pues sí, el propósito es que podamos hacerlo cada vez visualmente mucho mejor y sobre todo por los testimonios que tenemos, ¿no? Y hoy, pues hoy me gustaría que nos platicaras un poco acerca de tus generales. Bueno, pues mi nombre es Melissa Linares. Tengo 34 años. Soy de la ciudad de Puebla. Vivo al sur de la ciudad de Puebla. Pues tengo 3 hermanos. Y creo que aquí lo interesante es también del por qué estoy por aquí. Eh, bueno, yo estudié la licenciatura en criminología, Órale. hice la especialidad en victimología, la maestría en criminología y criminalística, y pues me he enfocado básicamente en la prevención de las violencias, pero específicamente en lo que tiene que ver con delitos sexuales. Oye, pero es interesante porque a veces cuando salimos de la prepa nos plantean, nos exponen diversas carreras, ¿no? ¿Cómo llegaste a este tema de estudiar esta carrera? ¿Realmente es una carrera que es empleada y que puede generar pues recursos económicos? Ujú. O sea, ¿cómo llegaste aquí? Pues hiciste unas preguntas importantes. Yo creo que no solo yo, sino en general muchos jóvenes pueden identificarse con lo que digo. Anteriormente era como que estudiabas la licenciatura y ya tenías trabajo, tu futuro seguro, ¿no? Hoy en día no, no porque no haya, sino porque sí es necesario especializar, bueno, al menos en mi rama, en mi área, especializarte, o sea, hacer esa especialidad y que en un punto, o sea, seas experto en algo, ¿no? Entonces, en lo personal, a mí siempre me ha llamado mucho la atención el comportamiento de las personas. En su momento quise estudiar psicología por cuestiones, mis papás dicen que no es cierto, que ellos no tuvieron nada que ver con eso, pero sí, ellos me decían, no, psicología no. No, te vas a morir de hambre, no vas a tener Exacto, trabajo. exacto. Entonces, después, bueno, yo salí de la prepa y estuve estudiando sociología en la UAP. Oye, pero entonces desde niña, vives en el sur de la ciudad. Sí. ¿Desde niña te gustó este tema de analizar a la gente o...? Pues yo creo que no, yo creo que desde niña siempre, no, el típico, ¿no? Yo decía que quería ser arqueóloga, doctora, ya ves, cosas de niños, pero yo creo que ya más como en la adolescencia fui teniendo este rumbo, porque a veces así pasa, a veces es la crisis de los pues adolescentes, ¿no? De, ay, yo voy a entrar en la universidad, bueno, ya casi adultos, ¿no? O ya van en la prepa y dicen, ¿qué voy a estudiar, no? Y a veces te vas mucho por la presión principalmente de mamá, papá, de tu entorno familiar o por la generación, ¿no? Como todos son maestros, como todos son doctores, tú tienes que estudiar lo mismo, ¿no? Entonces es difícil a veces la vocación, ¿no? Por eso muchos jóvenes cuando recién entran a la universidad, pues lo dejan porque es como, no, entonces no era No lo es lo mío, mío. exacto, ¿no? Entonces, bueno, te digo que era psicología, pero pues te digo que ya después no fue eso, me metí a sociología y me metí a sociología para estudiar la especialidad en sociología criminal. Y ya que estuve en sociología, estudié en la UAP, abrieron, o sea, mientras estaba estudiando sociología, dijeron que iban a abrir criminología en la UAP, ¿no? Entonces decidí pues cambiarme, tuve que pues darme bueno, tuve que volver a hacer el examen a la UAP y yo decía, ay, ¿qué tal si no lo paso, no? Pero bueno, lo importante es que estuve ahí y ya cuando entré a la universidad ya venía obviamente pues con esta parte de la responsabilidad de estudiar, ¿no? De comprometerme, o sea, tengo que hacer, no puedo decir que desperdicié tiempo, porque el haber estudiado sociología me abrió un panorama, o sea, cuando yo entré a criminología ya era diferente mi pensamiento, ¿no? No, y la verdad es que uno
pues lo analizas porque no es fácil entrar a la UAP, ¿no? Entre Sí. miles de jóvenes que quieren entrar, el que tú ya hayas estado en esa carrera y de momento saltar a la otra, claro que sí, con cierta Sí, responsabilidad. decías esto, ¿no? ¿Y qué pasa con el campo de trabajo, ¿no? Hasta donde yo me quedé en la UAP, solo de la UAP se gradúan 150 por generación, pero no es la única escuela con criminología. De hecho, criminología, entre comillas, ya se hizo una carrera de moda. Ok. Digo de moda por todas las series que hay y todo, ¿no? Y entonces a veces los jóvenes se van como con estas ideas de, ay, entonces pues hay que poner los pies sobre la tierra, ver nuestro contexto. Por eso te digo que a mí sociología me ayudó, porque o sea, una cosa es lo que ves en una serie, en una película, a lo que sea tu contexto real, ¿no? A Sí, lo sí, que la sea. vida real, ¿no? Exacto, entonces, pues por eso fue, y fíjate que curiosamente, en la terminal que yo elegí, que es victimología, solamente de 150 que éramos, bueno, por ejemplo, por poner un ejemplo, o sea, me acuerdo que éramos solamente 10 aproximadamente en esa terminal, o sea, no les interesaba la victimología, Ok. que es que obviamente la victimología es la ciencia, ¿no? Que se encarga de tanto, pues sí, obviamente este objeto de estudio, este objeto de querer hacer algo es pues por la persona que sufrió un daño, ¿no? O sea, Y actualmente, o sea, desempeñas tu carrera, la ejerces. sí, pues yo, bueno, a partir de ahí, te digo que a mí me llamó mucho la atención la prevención, que es otra cosa que en México no tenemos esta cultura de la prevención, es más aún tú lo ves a nivel gubernamental, sí hay programas sociales, todo, pero, o sea, no se le No apuesta son tanto a tan las útiles. políticas públicas de prevención, ¿no? Entonces, obviamente es menos el recurso que debes de hacer, pero mucha gente es como, ya hasta que pasaron las cosas, es como, bueno, ya ahora sí me interesa que me vengas a hablar de esto, ¿no? Ok. Entonces yo me fui a la parte de la prevención y pues ahorita como te voy a ir contando más adelante, pues porque fue que me enfoqué específicamente o algo en lo que he trabajado durante muchos años, son la parte de los delitos sexuales, ¿no? Y más en específico, pues con niñas, niños y adolescentes. Por ejemplo, la verdad es que es una carrera que en su momento se veía difícil, tal vez hasta hace unos años, como bien comentas, posiblemente de moda, en el sentido de que eran muchas las personas que estaban interesadas, pero que creo que laboralmente es una carrera que puede ser complicada en Sí, ejercer, ¿no? sí. Pero, ¿qué te llevó a estudiar esto? O sea, ¿cuáles fueron las cosas que te motivaron a decir, quiero estudiar esta carrera, pero voy a dar el brinco a esta? Bueno, es que también otra cosa, ¿no? A veces hoy en día la gente no sabe qué es criminología, ¿no? Y la siguen confundiendo con criminalística y luego Exacto. me dicen, ay, sí, ¿a poco tú vas al CEMEFO? ¿A poco tú levantas los muertos? Yo, no, así Hay un como acuerdo. que, entonces es como, no, ese es el criminalista y enfocado en esa área, ¿no? Entonces, te digo, a mí me encanta criminología porque es una carrera muy diversa y muy completa, ¿no? O sea, por ejemplo, llevamos materias de psicología forense, derecho, psiquiatría, sociología, políticas públicas, o sea, vemos, es como que Se meten a una. la conducta del ser humano, ¿no? Sí, pero aparte de meternos a la conducta, o sea, es la parte también de que sabemos, conocemos de otras áreas, que eso nos ayuda a entender mejor las cosas, no nos quedamos con solo un objeto de estudio, ¿no? Entonces, y la verdad, pues mis maestros, docentes, fueron personas muy, o sea, realmente gente muy preparada, muy especializada, que dices, wow, ¿no? O sea, y aparte, ya que entras a estudiar esto, pues comienzas a conocer las especialidades, ¿no? Entonces, el formarte con algo en un punto que a lo mejor, en este caso, ¿no? Delitos sexuales. Entonces, para estudiar delitos sexuales, pues es meterte a estudiar derecho, ¿No? es meterte a Sí. estudiar victimología, psicología, medicina forense. No porque yo sea médico y vaya a dictaminar, sino porque me va a ayudar a entender qué es lo que necesita este niño y adolescente o cualquier persona que necesita sus servicios. Es como, siempre nos decían, es como un maestro de una orquesta, ¿no? O sea, tú diriges, ¿no? Claro. Necesito esto y esto y esto, y tú te allegas de todos los demás profesionales para poder hacer Desempeñar esto. correctamente tu trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué esta carrera?
Pues, bueno, te comentaba, ¿no? Siempre me ha llamado la atención la conducta, pues, de las personas. Y a veces sí es esta, pues sí, ¿no? Las interrogantes, ¿por qué la gente comete tantas situaciones? Lo que son las áreas forenses es cierto esto, muchos colegas lo dicen, ¿no? Esta parte de estudiar en una área forense, estudiar en una ciencia así, te hace ver y darte cuenta de lo peor que hay en la sociedad. Nosotros vivimos de frente lo peor que hay en esta sociedad porque podemos pues ver todas estas situaciones. Entonces, pues todo, ahora sí que todo esto se remonta pues desde yo de niña, ¿no? O sea, ¿por qué, no? O sea, como lo que te comentaba, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucede esto? Porque yo, ¿no? A veces, pues, en la vida de un ser humano, todo lo que pases en tu infancia o en tu adolescencia, o esta parte es como muy crucial. ¿Por qué? Porque obviamente estás siendo un ser humano que está comenzando a desarrollarse en todas las áreas cognitivas, sociales, biológicas, etcétera. Entonces, definitivamente lo que vivamos, bueno o malo, va a repercutir. Se queda, ¿no? Exacto, va a repercutir en muchas áreas de nuestra vida, ¿no? Y pues lamentablemente muchas personas, tanto hombres como mujeres, niños, niñas, pues en lo que es en la etapa de la infancia o la adolescencia, pues se viven esta violencia sexual, ¿no? Esta violencia sexual y pues México lamentablemente tiene unas altas estadísticas en violencia sexual. ¿Por qué? Porque en México no tenemos la conducta, por así decirlo, la cultura de una sexualidad sana, ¿no? O sea, se sigue viendo como un tabú, mucho, ¿no? Y Puebla, no sé si las escuchas, que dicen, ay, es que los poblanos todavía son muy mustios, muy ajá, conservadores, todos se exacto, ¿no? espantan. Entonces, ¿y eso por qué? Porque pues es una sociedad que no le han enseñado qué es sexualidad. Una sexualidad, hablo de una sexualidad sana, lo que es, ¿no? Porque a veces por eso uno no quiere hablar de esos temas porque piensan que son sucios o malos, ¿no? No, y muchas veces se van a los extremos, no se tocan, no se dice nada, y por otro lado se lleva a un extremo que no es sano, exacto, ¿no? Exacto. Entonces, pues en mi casa no hubo esos temas de hablar de sexualidad, desde algo tan básico como cuando eres bebé o estás empezando a ir al baño, desde que te están bañando, el que alguien te diga que nadie debe tocarte, nadie debe verte, cómo se llaman las partes privadas de tu cuerpo correctamente. O sea, ahí estamos hablando de sexualidad, ¿no? Entonces, pues en mi casa no hubo ninguno de estos pláticas, temas, o sea, nada, ¿no? Entonces yo tenía como unos 5 o 6 años aproximadamente, como 6, supongamos, ¿no? Y resulta que estábamos mi hermana y unas primas y pues empiezan a poner una película en esos tiempos, te estoy hablando de un VHS, ¿no? Y pues resultó que esas películas eran pornográficas. Yo no sabía que era pornografía. Te estoy diciendo que no sabía nada. O sea, si de por sí no me hablaban de algo tan normal como las partes de mi cuerpo ni nada, pues al ver eso, pues no entendía. O sea, era como raro, era como ¿qué es eso? Era como, no sé, algo extraño. Y fíjate que desafortunadamente en las familias ahí se acostumbra mucho de esto, ¿no? Es decir, tal vez no se dice públicamente, pero seguramente las familias mexicanas tienen este tipo de material en su casa, claro, sin pensar que pueden llegar a estar en manos y visualizarse por niños que no deberían de ser. Y es mucho más preocupante porque ahí te estoy hablando de los 90s, ¿no? 96. O sea, ahorita ya no. Entonces es mucho más, o sea, es exponencial el riesgo que las familias viven, ¿no? O sea, y cuando digo viven, porque también vivimos en una sociedad pornificada, o sea, la pornografía es normalizada, hasta es, entre comillas, legal, porque tú pues, lo encuentras de manera gratuita y todo, y los niños sabemos, estamos en otras generaciones, ahora sí, como dicen ellos, utilizan la tecnología
Sí. al derecho y al revés, y de repente con algo así, ya, o a veces no es que lo busquen, es que alguien se los proporcionó, les apareció, entonces pues es como en este caso, ¿no? Y pues yo, o sea, te digo, yo no entendía como pues, lo que estaba pasando, pero a la vez es esta cuestión de, y si tú lo hablas con estos niños o personas que han pasado por esta situación, pues te van a decir, es como, no quería verlo, pero a la vez no. Lo vi. Y eran puras niñas, eran un grupo de... Sí, éramos todas mujeres, ¿no? Entonces es esa cuestión bueno, estamos hablando, ¿no? De cómo no había una supervisión, pues, de adultos, cómo estaba ese material pues en la casa. Entonces, pues obviamente ahí es completamente la responsabilidad de los adultos, ¿no? Porque pues en ese entorno todos éramos niñas. Entonces, pues obviamente al ver este tipo de películas, no fue una vez, fueron varias veces, no me puedo considerar, o sea, decirte, ay, fui adicta a la pornografía, ¿por qué no? Pero obviamente o sea, al ver no solo una vez, sino verlas otras veces, que sigues sin entender qué pasa, pero por otro lado dices... Te empieza a crear cierto entendimiento y cierto patrón, ¿no? También. Más que nada como patrón, es como, ¿por qué no lo puedo dejar de ver, no? Porque, o sea, si no me gusta o esto sé que es malo, porque aparte se tiene que ver escondidas, ¿no? ¿Por qué lo veo, no? Entonces, obviamente ya a nivel cognitivo, a nivel pues biológicos, mental, social, como lo quieras ver, empiezan a ver estos cambios. ¿Qué es lo que pasa? Pues en mi caso, ¿no? Una niña hipersexualizada sin saber todavía lo que pasa, o sea, ¿Qué era exacto, esto, no? porque pues como te dije, ¿no? En casa no hubo estas pláticas, no nada, solo sabía que estaba mal porque se tenía que ver a escondidas, ¿no? Entonces, así pasa con pues, digamos, durante pues este lapso de mi niñez, pues mamá, papá trabajaban, en ese tiempo nos cuidaban, pues niñeras, tuvimos muchas niñeras, mi hermana y yo, y entonces pues éramos niñas, somos de cierta manera pues abandonadas, porque aunque estaba papá y mamá, pues digamos presentes pero ausentes, ¿no? Fíjate que este es un tema bien interesante y ojalá que quienes nos estén escuchando pongan atención en esto. Algo que he podido darme cuenta a lo largo de estos episodios es que la figura paterna y materna son sumamente importantes, ¿no? No solamente hace daño a aquel papá o mamá que no está físicamente, sino también a aquellos que aunque estén físicamente, en lo emocional, en lo espiritual, son totalmente ausentes. Claro, totalmente. Entonces, pues sí puedo decir que sí crecí como una niña abandonada, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Entonces, y así pasó hasta que ya era más grande. Como te dije, era una niña hipersexualizada. Y digamos que ya la parte en la secundaria era una niña como muy tranquila, ¿no? O sea, no era problemática, no nada. Ya cuando entró a la adolescencia, que esta es una etapa también muy crucial, o sea, digo, lo que pasa en tu infancia y en tu adolescencia, ¿no? Porque en la adolescencia, a nivel pues biológico y cognitivo, empieza a haber muchos cambios en nosotros como seres humanos, ¿no? Entonces, en los hombres, en las mujeres, nuestro cuerpo empieza a cambiar físicamente, tenemos otros pensamientos y claro, empiezas a hacer, bueno, en mi caso, ¿no? O sea, es la etapa como más hormonal y ya te empieza a gustar a alguien más y todo, ¿no? Entonces, lo que pasa en mi adolescencia, digamos, o a partir de mis 15 años, te digo que yo fui una niña muy tranquila, ¿no? O sea, a pesar de que pues llegué a ver estas cosas y llegué a ser una niña muy hipersexualizada, o sea, no pasó nada. Pero cuando yo tenía 15 años, y ella, o sea, bueno, la parte, ¿no? De como te dije que o sea, súmale, ¿no? La pornografía, más la negligencia y el abandono, más que pues papá y mamá no estaban, o sea, era como crece tú sola, ¿no? Una presa fácil de muchas cosas. Entonces, pues obviamente de lo que más carecía era como esta parte de atención, afectiva, amor, ¿no? Exacto, ¿no? Y esto es algo que pasa muchísimo, pues o sea, es algo que es muy evidente, pues se nota cuando una persona, ya seas adulto o más chico, o sea, se nota siempre
Y ahí es el punto, ¿no? ¿A qué te vuelves adicto? Te puedes volver adicto al trabajo, a una sustancia ilegal, a los videojuegos, a la comida, a la pornografía. Hay muchas adicciones, ¿no? O sea, no solamente es las adicciones de drogas sintéticas, ¿no? O sea, entonces siempre es el punto, bueno, ¿qué es lo que yo quiero llenar, ¿no? Ese vacío? ¿Cuál es el vacío que yo quiero llenar al meterme con todo esto, ¿no? Entonces, en mi caso, yo quería pues esta atención, ¿no? Pues como tú comentabas, ¿no? Llenar esta área afectiva. Y a partir de esa edad, pues, o sea, es como te digo, ¿no? Por sí ya venía como esta cuestión vulnerable, 15 años, ¿no? 15 años. Entonces ahí es donde yo comienzo, bueno, ya de grande, o sea, es otro punto, ¿no? O sea, es como que ya de grande me doy cuenta que finalmente también fue violencia sexual, ¿no? Que yo en su momento yo no lo veía como violencia sexual, y eso es algo bien importante porque... ¿Pero qué pasó en esa...? El permitir que personas, pues sí, digamos, yo lo veía como, relaciones sexuales, no, era una violencia sexual, pero yo lo quería pensar que era, y eran personas más grandes, ¿no? O sea, era como que 15 años, personas de 20, 22, y entonces yo decía... No, y fíjate, Melissa, que también ahí te puedes percibir que muchas veces esas situaciones de violencia siempre viene, por ejemplo, de una persona que está en cierta posición de poder, y tener más años que otra persona, obviamente más experiencia en ciertas situaciones, pues, ayuda desafortunadamente a este tipo de personas pues a hacer que las demás pues hagan lo que ellos quieren que hagan. Claro, y obviamente pues yo tampoco me considero que fui una persona promiscua, pero sí fui, ¿cómo decirlo? O sea, consensué, o sea, te decía como, o sea, es que yo decía, pero como yo consensué, entonces no es malo, pero después ya cuando estoy, obviamente ya no tenía como raciocinio completamente, pero ya que estoy adulta y ya que empiezo a estudiar todas estas situaciones, yo digo, o sea, pues es que muchas veces fui expuesta pues a esta violencia sexual, ¿no? Y obviamente la otra persona, en este caso, pues el agresor o victimario, o como lo quieras llamar, o sea, él es consciente de lo que tú necesitas y sabe cómo llegarte. Sí, no sé si has escuchado mucho estas frases que dicen que la mujer da sexo para obtener amor y el hombre da amor para obtener sexo, ¿no? Entonces, sí, aquí claro. Se aplica, o sea, en mi caso, aplica perfectamente pues esta dinámica destructiva, ¿no? Digo destructiva porque pues obviamente... Te haces dependiente, ¿no? Exacto, te haces dependiente y ya, bueno, obviamente cuando ya tuve relaciones formales, así de, voy a tener novio, así, o sea, seguía siendo algo insano porque pues obviamente yo venía arrastrando todas las cuestiones que me pasaban, ¿no? Entonces, esta situación, y cuando yo te decía Perdón, el que te interrumpa un poco, pero ya como experta del tema, ¿consideras, por ejemplo, a lo mejor quien nos escuche va a tener una opinión diferente, que no es sano, por ejemplo, jovencitas, ¿no? Hablando de señoritas, en cierta edad tengan cierto tipo de relaciones afectivas que obviamente se vuelven físicas? No, bueno, en lo personal, no, bueno, yo desde mi punto de vista no es sano y tampoco, vamos a llamarlo así, desde el punto como, digamos ya desde un aspecto más, viéndolo desde un aspecto más profesional. ¿Por qué? O sea, lo que te comentaba, empezamos a tener estos cambios, ¿no? Los hombres más con la producción de su testosterona, nosotros con la hormona, o sea, es normal que tú quieras sentir atracción y digas, algo me pasa, ¿no? O estoy... entonces, como volvemos al mismo, al no haber este tipo de conversación, de hecho, o sea, yo puedo preguntarte, ¿no? O sea, tus papás te hablaron de esto, o sea, alguien te dijo, cuando tengas tantos años, tú vas a empezar a eyacular y vas a tener esto, y tú como mujer vas a empezar a menstruar, o sea, no te dicen, ¿no? Entonces, imagínate, un adolescente con esto, que empieza a sentirse, caray, ¿esto cómo es? Que estoy sintiendo cositas. Exacto, ¿no? Y luego de repente ya me gustó esto, y como te digo, hoy en día es más riesgoso todo, ¿no? O sea, como mamá y papá o la persona de cuidado no está ahí para hablar de estos temas,
¿con quién? Pues con el amigo de la misma edad o con el internet o la pornografía, ¿no? Es el manual de sexualidad de los jóvenes, ¿no? Y aparte no es sano porque, bueno, supongamos ya, ¿no? Empezó, o sea, biológicamente, físicamente, el cuerpo, ¿qué nos dice cuando yo empiezo a menstruar y uno empieza a eyacular? Nos está diciendo que biológicamente somos personas que ya entramos en la etapa reproductiva. Es algo normal, es algo biológico. Sí, ok, mi cuerpo me está diciendo que yo ya estoy como mujer, puedo concebir. Pero no porque empezaste a menstruar a los 11, 12, 13 años, te está diciendo al contrario, es mucho más riesgo y por eso tanto embarazo adolescente en México y en Puebla, porque pues nadie les dice que ya puedes quedar embarazada. Y ahora, cuando una mujer, o sea, en embarazos adolescentes o hasta infantiles, que muchas veces estos son productos de la violencia sexual, pues el bebé también corre riesgo, ¿no? Nacen desnutridos, pueden nacer con una malformación. Pues la niña, la adolescente, no está preparada absolutamente para ser mamá. Y tampoco, pues supongamos que no hay embarazos, pero sí te afecta, bueno, yo lo puedo decir, ¿no? Sí afecta mucho en el área, no es solo que te unas físicamente o carnalmente, sino en muchas áreas mentales o emocionales, espirituales. Exactamente. En ese sentido, aparte de un efecto negativo en lo físico, ¿qué pasó con estas experiencias en ti en cuanto a lo emocional y espiritual? Pues obviamente ya, pues es como, te sientes mal, ¿no? Porque ya es como un punto de, ay, me siento usada, me siento culpable. Es algo que las personas que han pasado por violencia sexual, pues me van a entender, ¿no? Como lo primero que pasa en ti es la culpabilidad, porque empiezas a decirte, ¿por qué no me defendí? ¿Por qué no dije que no? ¿Por qué nunca hablé? ¿Por qué? O sea, como que tú te responsabilizas de todo esto, ¿no? Entonces te sientes como, pues sí, o sea, físicamente. Cuando tú eres abusado sexualmente o pasaste por algo de violencia sexual, pueden pasar dos reacciones, ¿no? Te vuelves o muy sexualizado, o sea, los dos extremos, o de plano muy cerrado, ¿no? Como, ay, no tolero ni que nadie me abrace, ¿no? Entonces, y obviamente los dos extremos, pues, son malos, ¿no? Entonces, en mi caso, empezó a haber esta, pues, culpabilidad, esta... pues frustración, está también como que en mi caso era como, pues yo pude hacer más para poder Evitarlo, ¿no? evitar o defenderme, o por qué permití que me hicieran estas cosas, o a lo mejor, pues es que como yo tengo la culpa, me lo merecía, ¿ves? O sea, empiezas como, entonces, y a nivel, pues mental o espiritual, pues es un vacío muy grande, ¿no? O sea, es como que la parte de decir, sé que está mal esto, o tengo que sanar en esta situación, pero no sé cómo, ¿no? Porque aparte me da vergüenza hablar de estos temas con alguien, ¿no? O sea, entonces... Y no es un tema de conversación, realmente es un tema que solamente se tratan bajo ciertas situaciones, bajo ciertas circunstancias y con ciertas personas, ¿no? Claro, y aparte, pues te digo, como vivimos en una sociedad muy pornificada, hipersexualizada, tampoco estoy diciendo que, o sea, cuando uno es adulto, es muy diferente cuando uno es adulto y cuando te digo adulto no estoy hablando de mayor de 18 años, ¿no? Según biológicamente nuestro cerebro empieza a tener una madurez de los 21 a los 24 años, esta es como nuestra área, ¿no? Pero la mayoría de nosotros toma decisiones bien apresuradas antes de esta edad, ¿no? Entonces, hay gente que dice, pues yo soy adulto y tengo, o sea, de manera consensuada, sé cómo vivir mi sexualidad. Tampoco es que nos vamos a poner a decirle a cada persona o a señalarla. Pero hablando desde el punto de vista cuando es, o sea, hubo un factor como la violencia sexual y que te desmoronó, o sea, en la parte de tu psique, de tu cuerpo, ahora sí que toda nuestra esfera biopsicosocial, pues es diferente, ¿no? Porque pues desde niña, alguien o algo, pues te dañó. Entonces es bien diferente cuando alguien pasó por esta violencia sexual y vino arrastrando todo esto, ¿no? Desde hasta su adultez, ¿no? Y te puedo decir que siguen, porque es bien común ver a gente que aún ya está en el matrimonio, sigue arrastrando esos problemas
de la violencia sexual cuando fue niña, niño, adolescente, ¿no? Entonces, es algo, no es algo como poder pasarlo por desapercibido, ¿no? O sea, realmente se necesita una restauración integral, o sea, se necesita, porque como hablábamos, ¿no? O sea, se necesita, cuando nosotros damos las pláticas, porque te digo que hablábamos mucho esta de prevención y trabajamos con los adolescentes, yo les digo, el iniciar una vida sexual no se trata solo de sí y ya, o sea, se necesita una madurez cognitiva, se necesita solvencia económica, porque ya necesitas ir al doctor, al ginecólogo, se necesita, le digo, a ver, ¿ustedes están preparados para ser mamás, papás? Pues no, ¿quién quiere eso, no? Entonces necesitamos medir todos los riesgos que encaminan. Y una persona adulta te puede decir, pues yo veo todos esos riesgos, ¿no? Me cuido físicamente, me cuido todo esto, entre comillas, porque aún, o sea, vemos cada vez más cuántas enfermedades de transmisión sexual hay. Nadie te habla de esas enfermedades. O sea, cuando yo ya soy más grande y empiezo a conocer y estudiar todo esto, te digo, por todo lo que me dedico, o sea, yo digo, qué terror, ¿no? Sí, no, porque comúnmente los medios, y ahorita es algo que me gustaría platicar contigo, no te exponen ese tipo de consecuencias. Pero fíjate, Meli, que en esta plática he estado analizando, pensando en lo que nos has platicado, y necesariamente, tú como experta me puedes corregir, un abuso sexual no necesariamente debe de llegar a una consumación física, a una violación física, ¿correcto? Sí, muy bien. Pues sí, es exacto, es correcto, porque la mayoría de la gente piensa que violencia sexual es como tal eso, la violación y una penetración de un hombre hacia una mujer, ¿no? Si no, oye, no es violencia sexual, y para nada, ¿no? O sea, la violencia sexual, ese es un tipo, ¿no? O sea, hay tipos y modalidades, ¿no? O sea, la tipología es la violencia sexual, las modalidades es la violación, ¿no? Pero ese es como que lo máximo, no puedo decir lo más grave, pero lo más escandaloso, ¿no? Un abuso sexual que llega a una violación. Pero hay otras clases de abuso. O sea, de hecho también, o sea, las mujeres pueden cometer una violación, ¿no? O sea, bueno, a lo mejor por tal vez las redes no pueda ser tan explícita, pero también, o sea, mediante los tocamientos por encima o debajo de la ropa, que en como mi caso, ¿no? Bueno, a lo mejor ya eran niños, pero si un adulto expone a otro niño, a otro adolescente a ver pornografía, también eso es abuso sexual. Y este tipo de títulos que se le pone a estas actividades dentro de la ley están tipificados. Claro, eso es algo también importante mencionar, que cuando hablamos de violencia sexual, todo, o sea, no solo estamos hablando de algo malo o inmoral, sino también estamos hablando de delitos. Entonces, todo lo que te estoy hablando está como tal ya tipificado como un delito en el código pues de procedimientos penales, ¿no? A ver, el que puede ser delito, el que como adulto tenga este tipo de material visual y exponer a mis hijos a ese material, ¿es delito? Sí, es delito. Es delito que una persona de 21 años, como pasó en tu experiencia de vida, tenga una relación con una persona de 15 años. Sí, bueno, hablando de relaciones sexuales, sí. O que mucha gente no sabe en la que se está metiendo hoy en día. Exacto, entonces lo que te decía, ¿no? No necesariamente necesitan tocar las partes privadas de tu cuerpo por debajo de la ropa, con que te toquen encima, eso también es bien importante, ¿no? Porque muchas veces el que tú, a lo mejor dices, no le enseño pornografía, pero le estás enseñando al niño o la niña cómo masturbarse, eso pues es violencia sexual. Perdón, Meli, eso es como que también la moda de hoy en día, el autoexploración, estas que pueden malinterpretarse o se puede enseñar de una manera pues totalmente fuera de buena intención, ¿no? Que ahora el niño desde temprano puede autoexplorarse y por ejemplo, la ideología woke o liberal
que si otra persona, si tú como niño le permites que otra persona te ayude a autoexplorarte, no es delito. No, sí, bueno, obviamente, sí, claro, hay una etapa de la infancia, sobre todo, donde el niño o la niña se toca por curiosidad, pero él solo, o sea, y es como, pero no, o sea, que alguien venga y tócate así, ya esté esto, o lo que un adulto, hombre o mujer, se desnuda enfrente de los niños, obviamente con el objetivo de querer erotizarlo, de que lo espíe mientras se baña, se cambia, va al baño, o sea, todo esto, o sea, no necesariamente, o sea, ahí es donde hablamos de abuso sexual o violencia sexual con y sin contacto físico, ¿no? Entonces, por ejemplo, también tener mucho cuidado cuando los adultos tienen relaciones sexuales, muchas veces se viven en familias, pues muy aglutinadas y Sí. pues no, ya se durmió, ¿no? Entonces, no, o sea, realmente, ¿por qué? Porque les volvemos a lo mismo. Son niños, niñas que no tienen esta madurez De entender lo que está pasando. entender. Algo común, creo, entre pues familias de clase media baja es que los niños acostumbran a dormir en la cama de los papás, o que la cuna está en el cuarto de los papás y el niño sigue durmiendo con los papás hasta los 5, 6, 7 años, creo que es mucha edad, o duerme en el mismo cuarto aunque en su cuna. Sin embargo, los papás practican su intimidad, ¿no? Sus relaciones sexuales, aunque el niño, entre comillas, está durmiendo en presencia del niño. Sí, sí, así es. Entonces, pues ellos les como que, ay, pues es mi hijo. Pero no saben que realmente, pues el niño a lo mejor es un bebé, pero de todos modos, o sea, no, como que subestiman a los niños, ¿no? A las niñas, como, ay, no se da cuenta, o si se da cuenta, no importa, ¿no? Entonces, estas situaciones, o también el hacer comentarios lascivos, eso se da mucho con las adolescentes, ¿no? Lo han reportado mucho hasta en los entornos escolares, ¿no? Cuando les hablan de manera, pues sí, vulgar, lasciva, haciendo connotación a alguna parte privada de su cuerpo. Eso también ya se considera como un tipo de abuso sexual. Entonces, o sea, no necesariamente tiene que ser pues la penetración como se creía, ¿no? Y entonces, si ya recapitulamos, o sea, ¿cuántos de nosotros dices, sí pasé violencia sexual yo también, ¿no? Entonces yo también fui víctima de esto. Entonces a mí también me pasó esto y yo no lo había visto de esta manera, ¿no? O ya me di cuenta, pero me da vergüenza y no sé cómo hablarlo, ¿no? O está tan normalizado que dices, pues es común que todas las personas, que todas las niñas, que todas las chicas pasen por todo esto. Pero regresando un poquito más al tema de, pues, tu primer abuso sexual a los 5 años, al quedar expuesta a esta clase de contenido. Esto desató no tan solo que a los 15 años tuvieras esta relación con un hombre de 21 años, sino tal vez otras cosas, ¿no? Definitivamente, o sea, eso es como dicen, ¿no? La punta del iceberg, ¿no? O sea, eso fue un factor muy, muy, muy claro, digamos, que vino pues a perjudicar en muchas áreas de mi vida, o sea, ya de muy adulta también, ¿no? Entonces, o sea, sí, realmente la cuestión de hablar de pornografía, o sea, es algo muy, si de verdad la gente supiera todo el daño y las consecuencias que causa, ¿no? O sea, y mucha gente es como, lo normal, ¿no? Eso no es normal. Y obviamente un adulto, hombre o mujer, niño, niña, adolescente que esté consumiendo pornografía no es normal ni es sano, y obviamente esto va a traer consecuencias, o ya las trajo y sigue viviendo con esas consecuencias, ¿no? Entonces, de hecho es bien interesante que uno de los patrones de los agresores sexuales, como violadores sexuales, como asesinos seriales que también pues violentan y aparte violan a las víctimas. Las declaraciones de ellos y un factor bien importante es que todos han sido adictos a la pornografía. Y de hecho no sé, ahí te lo voy a dejar de tarea, investiga sobre Ted Bundy, y él, una de sus últimas, pues ya antes de que lo que ejecuten en la silla eléctrica, él dice, ¿no?
que todo empezó. Y te estoy hablando de los, o sea, imagínate, te estoy hablando de los 90s, ¿no? Sí, O sea, con los de los 60s. 60s, ajá. Entonces, la parte del decir, o sea, con él eran revistas, ¿no? Entonces eran revistas. Las famosas revistas de Playboy, ajá, esas. Playboy, perdón. Entonces, él es lo que él dice, a partir de esas revistas, pues claro, al rato ya no es la fantasía, él es, no, ella es, quiero hacerlo. Y ahora ya lo hice, pero esto ya no me satisface, entonces busco algo todavía más agresivo, hasta, por eso te digo, ¿no? Hasta consumar actos pues, inimaginables, ¿no? Que te digo, cuando tú estás de este lado dices, no puedo creer que está pasando esto, ¿no? Y también pensamos como que la violencia sexual o el agresor o la agresora sexual es como, ay, se le va a ver en la cara. No, siempre está dentro, o sea, debe ser una persona que esté muy cercano cuando son niños, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que te puedo decir, ¿no? O sea, entonces, o sea, es alguien muy cercano a la familia, al niño, a la niña, pues mamá, papá, el abuelo, la abuela, los tíos, primos, la niñera, el maestro, o sea, de verdad abunda muchísimo esta cuestión de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Obviamente también con personas adultas, pero es diferente, digamos, la manera de estudio y cómo se ve detrás y de prevenir de uno con los otros, ¿no? Entonces... Y esas experiencias que tuviste desde tu niñez, hoy en día, ¿cómo te han afectado? O sea, ¿te siguen afectando? Pues, obviamente, bueno, ahí es donde yo ya hablaría como la cuestión de la restauración, ¿no? El que obviamente es importante las ayudas profesionales en todos los ámbitos, y aquí es donde entra mucho esta, pues cuestión también personal y espiritual, ¿no? O sea, el poder sanar. Uno, aprender a perdonar a quién, pues en este caso a mis papás, ¿no? Yo los tenía como, ay, es que por su culpa, ¿no? O sea, si yo hubiera tenido otra familia y no ellos, no hubiera pasado, ajá. También el decir, el aprender a soltar, ¿no? El aprender a soltar, como decir, bueno, no puedo cambiar mi pasado, pero sí a partir de ahora mi presente para ver cómo me va a impactar en mi futuro, ¿no? Y también la cuestión de el poder, pues yo te decía, ¿no? El llenar ese vacío, o sea, no, ese vacío, ahí es donde pues yo lo puedo decir, ¿no? O sea, a nivel personal, pues es, en Dios pude encontrar como esta plenitud. No estoy diciendo que lo demás no sea importante, obviamente sí, es importante ir a terapia, si necesitas ir al psiquiatra, ve, porque la violencia sexual deja muchísimas secuelas, muchísimas. Entonces, la mayoría de personas que han sufrido violencia sexual, pues, siempre tienen este apoyo integral tanto con psicólogos y psiquiatras, ¿no? Entonces, no es subestimar también la parte profesional. Eso es súper importante. En lo personal, no. Bueno, sí he consultado gente, o sea, profesionistas, todo. O sea, es muy importante las terapias personales, grupales. Si vas con un tanatólogo, con el psicólogo, con el psiquiatra, con los médicos, eso es válido. Pero a nivel ya, o sea, pues mental y espiritual, pues es Dios, ¿no? O sea, quien pudo pues ayudarme a sanar esta cuestión. Y otra cosa, ¿no? La sanidad o la restauración no es como, ay, ya de un día para otro. O sea, como arte de magia. Es durante años y durante toda tu vida. O sea, no es como que, ay, ella me sentí y ya mejor. se te olvida y no pasa nada. No, para nada, ¿no? Entonces, y estando en Dios, es como yo dije, wow, o sea, cómo las cosas difíciles que nos toca vivir, Dios me ayudó a darle un rumbo diferente, como, bueno, ya, me pasó esto, ¿qué hago? ¿Me quedo lamentándome toda la vida? ¿O me levanto en Dios, como dice, te saco de las lágrimas y dices, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Entonces, es por eso la importancia de sanar y el decir que esto que me pasó, puedo ayudar a otros a prevenirlo. Y si ya lo pasó, darle la mano para dar este acompañamiento, como alguien una vez también me extendió la mano, ¿no? Gracias. Y actualmente pues yo trabajo de manera particular y también en instancias gubernamentales he trabajado creando estos programas
de prevención. De hecho, Tú eres creadora de programas Sí, de prevención sí. contra el abuso sexual. Así específicamente es programa de prevención del abuso sexual infantil. Actualmente coordino un programa, o sea, yo me dedico a capacitar, a ejecutar el programa, tanto en escuelas, iglesias, asociaciones civiles. He estado en diferentes estados de la República Mexicana y ya de manera pues gubernamental también con esta creación y ejecución de programas. Me ha tocado trabajar también lo que es la prevención de trata de personas, prevención del embarazo adolescente, pues lo que es la prevención de la violencia sexual. Entonces, y también ya de manera particular, pues mucha gente me busca para ayudarles en la intervención, la parte también de la asesoría, de donde hablan, pero también de aplicar en específico con niñas, niños y adolescentes estos programas de restauración. Así es que, amigos, si ustedes están viviendo por algún tema de abuso sexual en todos estos rubros que hemos comentado, no duden en enviarnos un mensaje y con gusto Melissa puede contactarlos y ayudarles. Ahora, Meli, fíjate que es interesante, muchas veces hay escuelas de pensamiento, de filosofía que separan el cuerpo de lo espiritual, ¿no? Pensando que son dos áreas totalmente diferentes, pero algo sumamente importante que vemos en esta plática es que no podemos separar lo físico de lo espiritual, ¿no? A veces el hombre piensa que en el tema espiritual que no hay alguien mayor que nosotros, que no hay alguien que nos pueda ayudar, que no seamos nosotros mismos. Pero, ¿qué tan importante es ante la debilidad humana la fortaleza de Dios? ¿Cómo fue ese encuentro en tu vida? Pues aquí es importante bueno, tiene mucho que ver también nuestra cosmovisión, ¿no? Porque Claro. Obviamente a lo mejor sí ahí estamos hablando de personas que nunca su familia no profesaron ninguna creencia judío-cristiana, y a lo mejor, no sé, voy a decir, crecieron en una familia gnóstica. En su cosmovisión eso va a ser como a lo que se aferran. Los seres humanos por naturaleza necesitamos creer en algo. Así, bueno, ya hablándolo en otro lenguaje, así nos creó Dios. Necesitamos creer en algo. Claro. De hecho, hay un libro que yo leí cuando iba en sociología, nos llamaba Tótem y Tabú, y nos hablaba esta cuestión, ¿no? O sea, así tengas que algunas civilizaciones, sociedades, ¿no? O sea, yo puedo decir, quiero idolatrar la silla, ¿no? En mi creencia yo puedo, pero yo necesito creer en algo porque ese algo o ese alguien me va a ayudar, ¿no? Entonces, en mi cosmovisión, pues yo crecí en una familia, entre comillas, católica, porque éramos eso lo creo, pero nunca íbamos ni a misa ni a nada de eso. O sea, sí hice, bueno, así me bautizaron, hice todavía hasta primera comunión, confirmación. Desde niña yo decía, yo en mi niñez decía, sí creo que existe un Dios, pero no existe eso de las imágenes o como María la Virgen. No, o sea, no, yo no, o sea, yo hablo por mí, ¿no? Entonces, como a los 15, 16 años, una amiga de mi mamá, pues nos empieza a compartir el evangelio, ¿no? Pero pues, o sea, yo X, ¿no? O sea, en esa cuestión era como muy, o sea, muy desapegada, como, y aparte era como, pues sí está padre, ¿no? Se escucha padre. Entonces pasó muchos años, como 2, para que pudiéramos ir a una iglesia. Pero lamentablemente, bueno, yo hablo desde mi experiencia, pues no era una iglesia sana. Ya con los años que empiezas a estudiar, pues dices, no, esto no, ¿verdad? Entonces nos alejamos porque dije, ay, si soy cristiano no quiero hacer nada, ¿no? Ya después nos presentan esta iglesia cristiana. Nos alejamos muchos años de la iglesia. Y obviamente cuando te estoy hablando de este lapso, pues yo seguía en mi vida desastrosa, ¿no? Hablando de un aspecto personal. Entonces, ya cuando estoy en la universidad, o sea, mi familia, todos dejamos de ir a una iglesia, todo, empiezo a ir a la universidad y ahí veo, bueno, yo sé que fue Dios que en su misericordia y en su providencia pues me permitió ver esto, ¿no? Y ahí es donde es para estudios bíblicos que se daban en la universidad con un misionero coreano que se llama James Park, que él es como que la persona que
pues con él pude ahora sí entender como un verdadero evangelio, ¿no? O sea, yo sé que Dios ocupó pues a este pastor para poder, es como una pieza, o sea, siempre Dios ocupa a todas unas personas claves y él fue una de El ellas. gran orquestador, poniendo a las personas, situaciones, Sí, sí, circunstancias sí. en cada Y momento. es que por eso te decía, o sea, en mi refugio, o sea, pues en la misericordia de Dios no caí como en drogas, en adicciones, ¿no? O sea, mi refugio era la música, me sigue gustando mucho la música, me sigue gustando, entonces era como los conciertos, me gusta mucho, mucho el rock y el metal, o sea, me gusta mucho. Entonces, como pues todo mi contexto era de, cuando empezaba a trabajar era, pues, como no me dejaban vestirme así, como que mis papás, las etiquetas, ¿no? Porque también no hay que Sí, juzgar en claro, eso, claro. todo se me iba pues, en conciertos, discos, en mis cambios de looks, así bien, bien, Extravagante. ajá. Y a mí me caía gordo que en las iglesias me juzgaran por eso, ¿no? Como, ay, no, o sea, si ya crees en Dios, ¿cómo te pintas el cabello de arroz? ¿Cómo te vistes cómo eso, no? Entonces a mí o sea, y entonces yo ya sabes que fui a ese estudio bíblico, hasta iba con esas expectativas, ¿no? En ese tiempo tenía el cabello de fuchsia, iba así con, ya te imaginarás, ¿no? Entonces el pastor y todos los demás, pues me quedan viendo como, y me dijo el pastor, a Dios nos hace únicos y con gustos, cualidades, todo, o sea, dones, talentos, somos particulares. Y si Dios te creó así, utiliza lo que tú eres como o tu esencia para impactar a otros positivamente. O sea, nunca me dijo, ay, eres. Y entonces, ay, conozco a otra chica que se llama Leslie y ella me dijo, ay, ¿te gusta el metal, el rock? Y a mi hermano también dice, oye, ¿has escuchado hablar del éxodo? Y yo, no, o del metal cristiano. Y yo, ¿esto existe? Entonces, ay, fue así como, wow, existe todo lo cristiano, pero en este contexto, ¿no? Entonces, pues ahí empiezan otras etapas de mi vida, empiezo pues obviamente ya, o sea, como que dije, wow, ¿no? O sea, esta gente El Señor te va llevando por estas situaciones para hacer que también en tu vida exista esa madurez, ¿no? Para ciertas Sí, cosas. sí, y aparte, pero como te digo, o sea, eso fue el inicio de tantos años, ¿no? Y, o sea, y aún te puedo decir, yo yendo a una iglesia ya más sana, más todo, o sea, me costó trabajo dejar pues lo que hablamos, ¿no? De esta vida pecaminosa, de esta Claro. vida pues sí, o sea, entonces digamos que ya hasta que me cayó el 20 del decir, yo creía como a veces muchos pasan, ¿no? De, ay, por ir a la iglesia y haber aceptado a Dios en mi corazón llega solo, ¿no? Hasta que un amigo que se llama Gerardo, una vez él me preguntó, bueno, ¿y cuál es el cristiano? Y me dice, oye, tú eres cristiana, ¿verdad? Y yo, sí, ¿y tú eres salva? Y yo, ¿cómo que sí soy salva? Pues sí, me dice, ¿por qué? Y lo mismo, ¿no? Y la respuesta de, pues porque voy a la iglesia, porque Porque acepto a hice Dios una en mi casa, ajá. oración. Y él me decía, no, es que no es eso. Y yo, ¿cómo que no es eso? Y entonces, o sea, él como que me hizo esta pregunta y ya tenía yo 21 años, ¿no? 22 y yo decía, entonces ahí me empecé a cuestionar y a decir, y Dios en su, pues te digo, en su misericordia, pues me hizo entender realmente qué significa ser salva, qué significa realmente por ti, por convicción, el dejar y abandonar y el decir esto no, ni es bueno ni benéfico para mí, ni tampoco ante los ojos de Dios yo puedo decir soy cristiana y sigo haciendo estas cosas, ¿no? Claro. Entonces, ahora así, pues sí me puedes decir, yo lo voy a, ya, lo digo de esta manera, ¿no? De la primera vez que creí o de que escuché el Evangelio al decir, fui nacida de nuevo, pues te puedo decir que son 3 años. O sea, desde mis 15, 16 hasta ahorita casi mis 35, sí fueron más de 18 años que todavía yo estuve entre que sí, que no, que sí, que no, que, o sea, me alejé, me alejaba, o sea, entonces sí te puedo decir que fui como muy, ¿cómo decirlo? Porque hay gente que dice, no, a mí me compartieron y luego, Claro. luego, o sea, cada uno tiene su vivencia, sus experiencias. No, tiene más, como unos 4 o 5 años más o menos que yo te puedo decir por convicción, porque ahora sí yo ya sé qué es esto, o sea, puedo decir soy nacido de nuevo. Y aún en este nuevo nacimiento, lo que yo te decía, ¿no? O sea, es de todos los días, o sea, el persistir y el decir, ay, ahora tuve estos malos pensamientos, El ay, ahora aprender a esto. depender de Dios, ¿no? Porque muchas veces cuando tienes estas experiencias
de abuso sexual, pues es algo, como bien lo comentabas, que te persigue, ¿no? Que lo traes toda tu vida, ¿no? Sí. Sin embargo, cuando Dios toma el control de tu vida, no es como una varita mágica que hace que olvides todo, sino, pues como lo dice su palabra, lo encamina para bien, ¿no? Claro. Y hoy, estas experiencias, ¿cómo pueden ayudar a alguien? ¿Te pueden contactar a algún número telefónico? ¿Qué consejos podrías darle a aquellas personas que están pasando en este proceso? O por ejemplo, ¿no? Hoy que la pornografía, la fornicación gráfica no es la única forma de llevarte a estas experiencias. Tenemos el reggaetón, que es una fornicación auditiva. Tienes Películas que no, según no son como tal pornografía, pero el que haya pues estas escenas, ¿no? Donde la famosa pornografía suave, ¿no? Que no es explícita, pero sí sugestiva. ¿Qué consejos puedes dar a nuestros amigos que nos escuchan? Pues primeramente el poder, como te comentaba muchas veces, por vergüenza uno no quiere dar ese paso de buscar apoyo o ayuda, pero el decir que pues podemos tener una comunidad, si hay comunidades ya donde podemos poder buscar esta restauración, este acompañamiento sin prejuicios, que si tú tal vez pasaste por esta violencia sexual siendo hombre o mujer, y a veces los hombres todavía tienen más este tabú de decir cómo van a decir que soy hombre y pasé esto, podemos pues escucharte, podemos orientarte, podemos apoyarte, como te comentaba, pues el que busques este apoyo profesional, y a veces, muchas veces no saben cómo partir, entonces pues con mucho gusto yo puedo pues escuchar pues sus casos y ver, hay muchas asociaciones civiles que están apoyando tanto a niños, adolescentes, adultos, para poder pues hacer este trabajo de intervención, y que en su momento pues también los que quieran hacer este trabajo de prevención, que es extremadamente importante, pues también pueden contactarme para yo poder proporcionarles pues esta información y decir cómo se puede llevar a cabo estos programas, y que pues tú que estás escuchando este podcast, pues de ahora en adelante también ya eres responsable de poder el poder estar al pendiente de tus hijos, de tus hijas, si tienes un sobrinito, todos conocemos a una niña, niño, o sea, estamos al pendiente de eso. Si eres maestro, maestra, trabajas en una institución donde haya niños, en una iglesia, las iglesias que son muchas veces son las más cerradas, y es donde muchos abusos sexuales se dan dentro de iglesias, dentro de las escuelas, dentro de los clubes deportivos y obviamente en casa. Entonces, pues que realmente ahora pues puedas ser consciente de que la violencia sexual no solo es una violación, sino hay muchas modalidades, y que es algo pero tan común, y que pues en este caso tú y yo pues podemos ser estas personas que pues de la mano, trabajando en conjunto, podemos ayudar a hacer un cambio para estas niñas, niños y adolescentes, o estas nuevas generaciones, y que te comprometas pues a poder sembrar ese granito de arena en donde tanta falta hace. Así es, cómo Dios cambia nuestras vidas, cómo es que cuando Dios viene a ti de una manera real y te hace entender lo grave de lo que tú no considerabas grave, pues el Señor nos pone otra perspectiva en cuanto a lo que debemos de hacer, ¿no? Meli, claro, te agradezco muchísimo, sé que este tema da para más. Los daños que muchas veces suceden en iglesias cristianas o de cualquier índole, o sea, también los índices, los números son graves, son lamentables. Sin embargo, es una realidad que no podemos hacer oídos sordos, ¿no? Es algo que debemos de trabajar. Y Meli, te agradezco muchísimo. De nada, al contrario, pues estamos en contacto, y como tú dices, este tema pues da para más, y cuando quieras que hablemos ya de temas más puntuales, desde un enfoque pues profesional, pues aquí estoy para poder ayudarles en lo que se pueda. Muchas gracias, Meli. Gracias.
Gracias amigos y nos vemos en el próximo episodio.